Saludos, intrépidos buscadores de verdades ocultas. ¿Están listos para sumergirse en las profundidades de un río que ha sido testigo de milenios de historia? Hoy, en lo que encontraron bajo el río Danubio, no solo navegaremos por sus aguas, sino que descubriremos descubrimientos que podrían tambalear los cimientos de lo que creíamos saber sobre Europa Central. Prepárense para un viaje que los llevará a través de civilizaciones perdidas, artefactos asombrosos y enigmas que resurgen de las profundidades. No se queden en la orilla. Denle play y acompáñennos en esta expedición que promete reescribir los libros de historia. Y si aman desentrañar misterios, asegúrense de dejar su like y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. El majestuoso Danubio, el segundo río más largo de Europa, serpentea a través de vastos paisajes, desde la Selva Negra hasta el Mar Negro. Es un río de leyendas, de imperios caídos y de historias que se hunden en sus profundidades turbias. El Danubio. Un cordón umbilical de civilización que ha conectado y dividido a la humanidad durante milenios. Este río ha sido testigo del ascenso de Roma, de las invasiones bárbaras y de la formación de la Europa que conocemos. Pero, ¿qué secretos guarda bajo su superficie? Secretos tan profundos que podrían obligarnos a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre los albores de la historia de Europa Central. Durante generaciones, los historiadores han trazado el linaje cultural de esta región, confiando en las fuentes escritas de los griegos y los romanos suposiciones, firmemente asentadas sobre cuándo, cómo y por quién se establecieron las primeras sociedades complejas en la vasta llanura panónica y los Balcanes. La historia oficial siempre ha posicionado a Europa Central como una tierra que recibió la civilización de fuera. Pero en las profundidades de un tramo particularmente olvidado del río, la arqueología está a punto de desenterrar una verdad más antigua, más sofisticada y, francamente, más sorprendente de lo que nadie se atrevió a imaginar. Esto no es solo un tesoro de artefactos, es una ventana a un pasado perdido, una civilización prehistórica que prosperó en las orillas del Danubio, mucho antes de que un legionario romano pusiera un pie en estas tierras. Lo que encontraron bajo el Danubio podría reescribir la historia de Europa Central, y esta es su historia. Para comprender la magnitud de nuestro hallazgo bajo el río, debemos mirar a sus orillas. Desde hace décadas, yacimientos como Lepenski Bir, y en particular los asentamientos de la cultura vinca, han insinuado una complejidad que la historia tradicional se ha negado a aceptar. Hace 7000 años, mientras la mayoría de Europa aún vivía en pequeñas tribus neolíticas, la cultura vinca, concentrada alrededor del Danubio, construía poblados grandes, densamente poblados y planificados casas con varias habitaciones, suelos de arcilla cocida, incluso pozos de basura organizados. Pero lo verdaderamente revolucionario era esto: la metalurgia. En yacimientos clave, como Ploknik en Serbia, los arqueólogos descubrieron restos de hornos de fundición y joyas de cobre que datan de antes del 5000 a.C. Esto es crucial. Los vinca no solo usaban el cobre, lo extraían y lo procesaban. Las evidencias demuestran que la metalurgia del cobre en los Balcanes es casi un milenio más antigua que la que se desarrolló en Oriente Próximo. Un experto historiador anónimo comenta: esta gente estaba innovando. Estaban en la vanguardia tecnológica mundial, rompiendo la barrera entre la edad de piedra y la edad del cobre por sí mismos. No eran receptores pasivos de la civilización. Eran los pioneros originales de la tecnología metálica en la faz de Europa. El Danubio, por lo tanto, no era una frontera atrasada, sino el centro de un renacimiento tecnológico. Pero si esto era la vanguardia, ¿por qué desapareció su legado sin dejar huella escrita? El río tenía la respuesta, a la espera de un proyecto de dragado. Cerca de la frontera, el proyecto de mejora de la navegación fluvial removió metros de lodo del fondo. Y allí, a 20 metros de la orilla, emergió Danubius Aeterna. El asentamiento estaba perfectamente conservado por el ambiente anóxico, sin oxígeno, del lecho fluvial, una cápsula del tiempo fangosa. El tamaño del asentamiento era monumental,
Se estima que alcanzó las 10 hectáreas, rivalizando con las primeras ciudades de Mesopotamia. Pero lo que encontraron en sus cimientos reescribió la prehistoria de forma radical. El Dr. Petrov, con asombro, nos menciona: lo que nos sorprendió no fue solo el cobre, sino su uso. Encontramos almacenes de herramientas y materias primas. Tenían una producción estandarizada, una especialización laboral. Había herreros, ceramistas y tejedores. Esto no es un pueblo, es un centro de producción y comercio a gran escala, perfectamente organizado. El asentamiento no solo era grande, sino increíblemente próspero. La prueba: las redes comerciales. Encontraron ámbar del Báltico, obsidiana de los Cárpatos y conchas marinas del Mediterráneo. El Danubio era el corazón de una autopista comercial prehistórica. Pero el mayor impacto no fue el metal, sino la arcilla. Encontraron cientos de figurillas, sellos y, lo más significativo, pequeñas tablillas con una serie de símbolos grabados. Símbolos que se repiten. Símbolos que siguen un patrón. Si la civilización se define por la escritura, la historia de Danubius Aeterna la empuja hacia atrás miles de años. Los arqueólogos sugieren que estos son los ejemplos más antiguos de protoescritura del mundo. No se trataba de garabatos artísticos. Estos signos, probablemente usados para registrar el comercio, la propiedad o el ritual, son cronológicamente anteriores al cuneiforme sumerio y a los jeroglíficos egipcios. El Danubio, no el Nilo o el Éufrates, podría haber sido la cuna de la alfabetización humana. ¡Increíble!, ¿verdad? Cada hallazgo bajo el Danubio nos acerca un poco más a comprender las civilizaciones que forjaron Europa Central. Es como si el río mismo nos estuviera susurrando secretos del pasado. Pero no se confíen, porque esto es solo la punta del iceberg. Aún hay mucho más por descubrir en las profundidades del Danubio, y las implicaciones de estos hallazgos son aún más profundas de lo que imaginamos. Manténganse atentos, porque la historia está a punto de ser revelada. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle like a este video y suscribirse al canal para no perderse ni un detalle de esta fascinante investigación. La próxima revelación podría ser la más impactante de todas. La sociedad de Danubius Aeterna, como el resto de la cultura vinca, parece haber sido notablemente pacífica. La ausencia de grandes fortificaciones sugiere una era de estabilidad, unida quizá por una ideología común. Sus figuras de culto, a menudo femeninas, con sus tocados y su expresión enigmática, nos hablan de una profunda vida espiritual. Estas deidades enigmáticas nos recuerdan que su sofisticación no era solo técnica, sino también filosófica. Crearon un panteón, un arte y quizás una forma de registrar su mundo. La tecnología del cobre, los símbolos, se transformaron. No desaparecieron en el vacío. Creemos que la oleada de crecidas del Danubio y, en última instancia, el cambio climático, obligaron a la gente a dispersarse. Sus costumbres y su tecnología se mezclaron con otras culturas. El conocimiento del cobre continuó en la Edad del Cobre europea, pero el sistema de símbolos se desvaneció, sustituido más tarde por sistemas foráneos. El río, que fue su sustento, se convirtió en su sepulturero. Al inundar y sepultar el asentamiento, el Danubio no borró la historia, la protegió. Libre de la erosión del tiempo y de la mano del hombre, Danubius Aeterna es una carta en una botella lanzada desde el Neolítico a la era moderna. Este descubrimiento nos obliga a deponer nuestra visión eurocéntrica de la historia antigua. No fueron solo Mesopotamia, Egipto o el Egeo los que sembraron las semillas de la civilización. El Danubio fue una arteria vital, un lugar de origen de la innovación, del comercio y posiblemente de la escritura. Los Vinca de Danubius Aeterna no fueron una nota a pie de página, fueron el primer gran capítulo de la Europa Central. El Danubio sigue fluyendo, indiferente a la historia que lleva en sus profundidades. Pero para la arqueología, sus aguas ya no son un simple curso de agua, son un portal. Un recordatorio inquietante de que incluso en los cimientos de la historia más establecida, siempre hay un capítulo sumergido esperando ser descubierto. El río ha hablado, y el mundo debe escuchar la historia de la gente que prosperó en sus orillas.
La gente cuyo legado, guardado por las aguas durante 7 milenios, finalmente emerge para tomar su legítimo lugar en la crónica de la humanidad. Y así, queridos exploradores, hemos llegado al final de nuestra expedición por las profundidades del río Danubio. ¡Qué viaje tan asombroso ha sido, desenterrando hallazgos que podrían reescribir la historia de Europa Central! Desde vestigios de civilizaciones antiguas hasta artefactos que desafían nuestra comprensión, este río ha demostrado ser un tesoro de conocimiento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo estos secretos sumergidos. Pero recuerden, la historia es un río en constante movimiento, y siempre hay más por explorar. Si este viaje les ha parecido tan fascinante como a mí y aman desentrañar los misterios del pasado, no olviden dejar su like y suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Y ahora, su turno. Déjenme saber en los comentarios qué hallazgo les impactó más y qué creen que aún podría esconder el Danubio. Me muero de ganas de leer sus teorías. Hasta la próxima, aventureros. Sigan buceando en la historia.